desde la sesión. Seguimos con el seminario en torno a la obra de Gramsci y sus lecturas contemporáneas. Recuerdo un poco lo que se vio la vez anterior, si no también me corregís. Digamos, era más bien la recepción que a partir de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, autores y autoras como Chantal Mouffe o Laflau, por ejemplo, habían recibido este legado de Gramsci, en cierta forma de transformado a través de lecturas previas. Quizá, digamos, el elemento principal que destacó César de Vicente fue ante todo la utilización política de Gramsci por parte de esos autores de esta época de la forma de salir de las sociedades capitalistas contemporáneas, ¿no? ¿Cómo es posible en este sentido? Se planteaban pues, utilizar ese tipo de argumentación como modo de crítica, análisis, al mismo tiempo también de actuación, de actividad en sociedades plenamente capitalistas. Aparte de las cosas que ya habíamos visto previamente, con respecto a la propia obra de Gramsci, su carácter fragmentario, etc., todo eso ya estaba más que repasado. También el uso que habían hecho previamente otro tipo de autores. Por ejemplo, se recordó el tema de Althusser, el Congreso de Cagliari, por ejemplo, también, sobre esa recuperación que se hace en los 60 de la obra de Gramsci y demás. Lo que nos interesaba especialmente, al menos por lo que planteaba Chantal Mouffe en Gramsci de teoría marxista, con hegemonía y estrategia socialista, junto con Laflau, es, digamos, la incorporación de un tipo de aspectos que no estaban agotados en la teoría clásica del capitalismo, toda la formalización, digamos, de un tipo de sociedad capitalista ya no es la misma que se habían analizado antes, que tiene una serie de novedades, entre otras quizá una transformación radical de la lucha de clases, también en este sentido la existencia de nuevas alianzas posibles al respecto y en última instancia, digamos, una serie de cambios fundamentales en la propia formalización de las sociedades occidentales, ¿no? Entre otras, y como elemento fundamental, el hecho de que los poderes capitalistas no funcionaban ya tan solo a través de la mera coerción, sino cada vez más a través del consenso, ese consenso que habla precisamente de una sociedad planificada en términos de lucha de clases y demás. Y la pregunta que estaba comentando al principio, cómo a partir de ello establecer una visibilización, una desinfluenciación, una puesta en cuestión de la naturalización de los consensos al respecto. Se destacaba también, lo hizo César como tal, el giro lingüístico que de cierta forma también conoce desde el punto de vista intelectual la época, esa importancia cada vez mayor que se concede a las formas en que se igual a las formas en que se percibe, se nombra, se indica y en última instancia también, digamos, se actúa con respecto a las cuestiones propias de estas sociedades capitalistas, ¿no? El giro lingüístico, como tal, entonces, tomado en este sentido, digamos, la obra de Gramsci, nos permite, como tal, abrir perspectivas distintas de lo que hasta ese momento, digamos, gran parte del marxismo occidental se había detenido, ¿no? No es solamente, por tanto, una superación del economicismo, que en gran medida también lo es, ¿no?, sino es la insistencia en una serie de aspectos diferentes, distintos, de lo que quizá la teoría marxista, no necesariamente economicista, se había planteado, ¿no? En este modelo del dominio a través del consenso, en este modelo que no utiliza necesariamente la coerción y demás, uno de los términos que aquí se recordó, que ya venía de antes, de sesiones anteriores, era la idea del bloque histórico, esta fusión, digamos, de elementos diferenciales, que nos habla en este sentido también, digamos, de un, ¿cómo decirlo?, un vector diferente en términos temporales para poder entender nuestras sociedades, ¿no? Lejos de los modelos típicamente economicistas que plantean una especie de deriva mecánica de las sociedades capitalistas a través de su crisis, en cambio la idea del bloque histórico nos obliga, a través de Gramsci precisamente, a indagar en cuáles son los aspectos que tienen que ver con la subjetividad, en parte también con la identidad, pero quizá menos, que tienen que ver con las posibles alianzas políticas y demás, ¿no? Uno de los criterios básicos también que estaban incluidos en esta idea del bloque histórico, y creo que se comentó aquí bastante, era el término de ideología, ¿no? La primera vez tampoco de lo que comentábamos, era relativamente importante. La perspectiva quizá que Mouffe aduce
tiene que ver con esta forma en que las ideologías no son simplemente, según Gramsci, ¿no? Una especie de venda que oculta la percepción de la realidad, una suerte de mentira, engaño o cosas parecidas, ¿no? Sino que también hay que percibir precisamente en todo tipo de ideologías aquellos elementos que contienen, que son capaces, de cooptar de cierta forma a las clases dominadas, ¿no? ¿Qué aspectos de las clases dominadas podemos encontrar precisamente en los elementos ideológicos de las clases dominantes? En esta indagación, de cierta forma también propiciada por este giro lingüístico, Murphy y Laclau plantean que hay efectivamente elementos recuperables precisamente de estas ideologías dominantes que podrían ser trastocados, podrían ser alterados de una forma u otra. El término que utilizó César constantemente es el de la rearticulación de este tipo de aspectos, de este tipo de elementos, y a partir de ahí vamos a proponer de alguna manera una articulación distinta que precisamente utilice a Gramsci como ariete, como el elemento básico y demás, que nos hable, digamos, de formas prácticas, de instauración de alianzas quizá inéditas al respecto y demás, ¿no? Bien, pues por aquello de resumir, para Murphy, para Laclau, en última instancia, las contribuciones esenciales que podemos obtener de Gramsci, tal y como ellos lo leen en la década de los 80, serían, por una parte, digamos, esta reformulación de la naturaleza de la ideología, de las formas prácticas y demás, ¿no? La ruptura necesaria con la idea de la falsa conciencia y demás, que también acabo de comentar, y por último, el principio de no reducción de la hegemonía a una mera constitución económica, sino cada vez más y más lingüística, en la cual precisamente ellos se plantean. En el debate quiero haber recogido algunas de las cuestiones que también se planteaban al respecto, quizá el exceso de simbolismo, el exceso de subrayado que plantean estos autores respecto a este giro lingüístico, como si las disposiciones de dominación tan solo fueran códigos lingüísticos y por tanto aparentemente fácilmente superables, y luego pues también los límites en este sentido que el propio Gramsci quizá manifiesta al respecto. Una de las preguntas, Gramsci utiliza la teoría del valor, la respuesta es no, claramente, lo cual no obsta para que sigamos entendiendo a Gramsci siempre dentro de una clave marxista, que es una también de las nociones que se han venido comentando aquí. Se ha enviado, espero que bien, porque había un archivo por ahí medio corrupto y demás, a todo el mundo estos artículos precisamente de Murphy y Laclau, aquellos que se han podido recoger y demás, un poco también para asentar lo que se había comentado en su momento. Pero hoy no estamos aquí para ello, estamos precisamente para presentar este libro y también para hablar de Gramsci, contra el elitismo, Gramsci manual de uso de Maite Larrauri, que ya es conocida nuestra, también estuvo con el seminario en torno a Foucault. Maite Larrauri, aparte de filósofa, ensayista, ex profesora de instituto y demás, tiene, digamos, una preocupación especial por aquello de hacer la filosofía al alcance de la gente común, de la gente corriente. Yo diría que este libro también parte, y si no me lo ofrece ahora mismo, lo tengo aquí, también viene inscrito en esta senda, ¿no? En esta idea de hacer de la filosofía, digo, un ámbito propio de la vida cotidiana y manejado en términos académicos o de erudición y cosas parecidas. Imagino que yo no he leído el libro, acaba de salir, imagino que el planteamiento en torno a Gramsci también será una lectura nueva, distinta de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ya digo que ha habido como varias oleadas que han hecho de Gramsci un mártir, de Gramsci un elemento anticapitalista apto para el consumo del 68, que ha participado del giro lingüístico, y quizá hoy con Maite Larrauri veremos un Gramsci también distinto a esto. Así que, cuando quieras, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Y yo querría empezar haciendo una especie de apunte metodológico. Es decir, querría explicar la forma en la que yo me acerco a los autores y los trato. Porque quizá al principio lo hice de una manera un poco inconsciente, ¿no? Pero claro, ya tengo muchos años, he escrito muchos libros de divulgación y en estos momentos
ya sé que hay una constante. Esa constante en mi vida se llama Deleuze. Yo creo que entendí cuando lo tuve como profesor un modo de acercarse a la filosofía que no pretendo que yo esté copiando, pero sí que me puso en la vía, o sea, me dijo por dónde tenía que ir o por dónde no tenía que ir. Yo sé que esta forma de acercarme a los filósofos está algo lejos de la academia, porque Deleuze siempre dice, lee y si te gusta, sigues, y si no te gusta, lo tiras a la basura y coges otro, porque qué más da, o sea, hay muchos. Es decir, tienes que coger aquel filósofo con el que haces rizoma, que es una manera suya de decir, ¿no?, cómo se conectan las cosas, o hacer máquina, es decir, utilizas aquello que contigo, incorporado a ti, hace máquina de pensamiento. A mí esto me gustó mucho y me pareció que lo podía practicar, lo que significa que me alejo absolutamente de un modo crítico de acercamiento al autor. Es decir, yo nunca tomaré la palabra para decir que un autor no tiene razón en algo, o se ha equivocado en algo, o hay algo que no me gusta, porque si no me gusta y se ha equivocado, yo no he hecho rizoma desde mi punto de vista, y si no he hecho máquina, no he entendido nada. Es mi punto de vista, no pretendo entrar en polémica con nadie, ni mucho menos con la academia, ¿no?, que ha hecho del espíritu crítico un modo de acercamiento, pero no es el mío. Por tanto, yo cojo un filósofo y lo uso, es decir, cojo aquello que a mí me sirve. Y en ese sentido, por ejemplo, este libro que se llama Gramsci, Manual de Uso, dice exactamente lo que quiere decir. Es decir, yo he leído a Gramsci, a mí me ha gustado Gramsci, yo he cogido algunos conceptos de Gramsci y con esos he intentado que mi mundo se ampliase y que yo fuese capaz de acercarme a ciertas explicaciones que no hubiera podido tener acceso a ellas si no fuera a través de sus conceptos. Este es mi método, ¿no? Entonces, efectivamente, además, mi manera, digamos, de hacer divulgación, creo, por eso lo tenía que decir quienes lo leen, no es tanto cogerlo todo y bajarlo aquí, sino de todo lo que hay, coger dos o tres cosas. Es decir, yo creo que la selección permite un acercamiento riguroso, pero que no te deja, digamos, aplastado por la masa de una filosofía, ¿no? Y entonces mi misma colección de filosofía para profanos pretende eso. Por eso coge un autor y un concepto. Yo trato el deseo según Gilles Deleuze, no pretendo nada más que explicar el deseo según Gilles Deleuze, ¿no? Bueno, dicho esto, aquí hemos empleado un método diferente. En realidad el libro está escrito entre una historiadora y una profesora de historia y yo. Y esto porque los textos de Gramsci son textos, estoy hablando de los cuadernos de la cárcel, ¿no? Los cuadernos de la cárcel es un libro inventadísimo, que además ha tenido muchísimos avatares, pero que cuando te enfrentas a él te das cuenta de que él tiene como referente continuamente la historia de Italia y ni siquiera la historia muy reciente, porque se veía, digamos, en una situación de tener que ampararse de la censura, ¿no? Y por lo tanto pues, habla del Risorgimento, habla de Mazzini, habla de contenidos de estos que hay que entender si después queremos aplicarlos a otra cosa. Lo que hemos hecho nosotras ha sido hacer una selección, traducir esos textos, a pesar de que pudieran estar traducidos, pero nosotros los hemos seleccionado y los hemos traducido, y después, una vez entendido el ejemplo histórico que a él le sirve para establecer una determinada teoría, hemos intentado coger eso y usarlo para entender algo de aquí y algo de ahora, ¿no? Y esto es lo que yo me propongo, digamos, demostraros en la práctica, ¿no? No repitiendo lo que está en el libro, que quien quiera que lo lea y ya está, sino, en fin, me he preparado algo diferente, a ver cómo sale. Bueno, digamos, el otro elemento metodológico que yo utilizo es que yo pienso que cuando un filósofo comienza a pensar,
tampoco tiene un plan, digamos, total, ¿no?, de lo que va a ser su pensamiento y de lo que va a ser su obra. Pero sí que establece unas delimitaciones. O sea, si estáis acostumbrados a leer libros de filosofía, veréis cómo casi el primer acercamiento que un autor tiene a algo del pensamiento es un acercamiento negativo. Es decir, dice primero aquello con lo que no está de acuerdo. O sea, establece, digamos, un límite, aquello de la determinación, ¿no?, por la vía negativa, ¿no?, y establece ese límite. Y solo a partir de retranquearse en un territorio que ha dejado fuera de esos conceptos contra los cuales está, comienza a edificar. Pero no edifica hasta que no hace ese juego, ¿no? Lo hacen todos los filósofos, ¿no? Si tienen que hablar de la libertad, de la felicidad, etc., comienzan siempre diciendo no es, la felicidad no es, la libertad no es, esto no es, etc., ¿no? Así que yo, como hilo conductor de esta tarde, iba a utilizar las dos cosas fundamentales que, según mi punto de vista, Gramsci determina como las dos cosas que no va a seguir. Una es el economicismo y otra es la alienación. El economicismo y las dos, digamos, pertenecen al ámbito de lo que se puede llamar el marxismo vulgar. Me refiero al marxismo vulgar, pues a un marxismo, por ejemplo, en el que yo me crié. Cuando yo entré, digamos, en el mundo de la política, o cuando tenía 18 años, pues los manuales que existían de marxismo y la interpretación marxista conducía directamente a esos dos conceptos. Una, que la economía es determinante en una instancia, y esa es, digamos, una especie de, no sé, de tesis absoluta, y otra, que la toma de conciencia del ser de clase tiene que estar, digamos, pensado bajo el ámbito de la alienación, si es que la alienación se produce. Y esas dos cosas, digamos, eran sagradas, eran como los dos ejes explicativos. La curiosidad, creo yo, es que no son dos ejes explicativos de entonces, de los años 60, 70, que yo, desde luego, incorporé, sino que han seguido, han perdurado. O sea, Gramsci dice en muchas ocasiones, ¿no?, que nuestro sentido común está estratificado y que en esos estratos, ¿no?, el ejercicio del conócete a ti mismo, dice él, que deberíamos aplicarnos, serviría para darnos cuenta que a lo mejor tenemos algunas apreciaciones que provienen del hombre de Cromañón, o sea, que todavía las estamos manteniendo, ¿no?, porque son como capas, ¿no? Pues yo creo que efectivamente, mal que nos pese, yo pongo la oreja y en televisión, en las interpretaciones que se dan, en las cosas que se dicen, se vuelve sobre lo mismo. O sea, el economicismo es uno de los puntos claves con los cuales se explica la historia, se explica la política y se explican las cosas que se hacen. Esto, el economicismo, bueno, pues, se basa, digamos, hablando, digamos, a nivel de manual, ¿no? Pues el marxismo establece que efectivamente las sociedades tienen un desarrollo económico. Ese desarrollo económico tiene que agotarse, por así decirlo, porque tiene que llevar a cabo un desarrollo de las fuerzas productivas al máximo de lo que puede, y el desarrollo de esas fuerzas productivas se hace bajo unas determinadas relaciones de producción. Esas relaciones pueden ser de explotación o de servidumbre o de lo que sea. Entonces, cada sistema económico, el capitalismo, el feudalismo, etc., es un enlace, ¿no?, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esa sociedad que se va desarrollando llega a un momento en el que entran en contradicción las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, las fuerzas productivas querrían desarrollarse más en una idea totalmente de desarrollismo, ¿no?, de desarrollo económico, y las relaciones de producción chocan, no permiten que esas fuerzas productivas se desarrollen, y entonces comienza, digamos, un periodo sembrado para la revolución. Por lo tanto, es un análisis totalmente, digamos, económico. En este sentido, por ejemplo, decía que, no sé, el capitalismo lleva en sí mismo la semilla del socialismo. ¿Por qué? Pues porque resulta que, como en las empresas, como la acumulación de capital, como las grandes, digamos, la tendencia a las grandes empresas y a las grandes asociaciones de empresarios, etcétera, tendría que llevar justamente a que se rompiera, digamos, con el techo de esa acumulación, para hacer que eso pasara directamente al Estado. Es decir, hay tal acumulación de capital que el capital ya podría pasar al Estado.
Lo único que pasa es que no pasa al Estado porque el Estado es capitalista. Por tanto, el socialismo lo que haría sería no hacer nada más un trasvase. O sea, ya estaría, digamos, servido, ¿no?, económicamente. Ya sé que estoy haciendo una cosa en manual, pero es así como se estudiaba y es así como se decía. Hoy, probablemente, vosotros me diréis, ninguno de nosotros está, digamos, razonando con estas cosas. No, vale, de acuerdo. Pero, sin embargo, es cierto que ante cualquier conflicto, sea el de Siria, sea el conflicto palestino, sea lo que está pasando en España, sea lo que sea, nuestro, digamos, espontáneo, digamos, interpretación es que hay una causa económica. Claro, Gramsci dice una cosa muy inteligente, dice, a toro pasado, siempre hay alguien que se beneficia. Por lo tanto, cuando un acontecimiento ya ha sucedido, cuando ya ha sucedido la guerra de Siria, yo puedo perfectamente preguntarme, ¿a quién ha beneficiado la guerra de Siria? Y les digo, bueno, la guerra de Siria ha beneficiado a Rusia por esto, a las fuerzas económicas de esto, a las fuerzas económicas del otro, pero entonces lo que hacemos es que eso que es el resultado, digamos, de a quién ha beneficiado, lo hacemos causa, y entonces el efecto es causa y reconstruimos la historia otra vez sobre bases económicas. Vale. Que las cosas no sean así, yo creo que, claro, cuando, digamos, un marxismo más ortodoxo lo escribió de esta manera, no tenía ante sus ojos todo lo que ha sido el desarrollo del siglo XX. Por lo tanto, hoy en día no haría falta ni desmentirlo, la historia sería suficiente para desmentirlo. Es decir, el socialismo no ha advenido como una fruta madura de las contradicciones de la sociedad capitalista. Sería suficiente como para decir, no tenían razón y ya está. Bien, por tanto, no sería, digamos, una gran batalla la de tener que ir contra eso. Sin embargo, ¿por qué da la batalla de Gramsci? La batalla la da Gramsci porque asociada a la idea del economicismo está la idea de que los sujetos políticos no son derivados de las contradicciones económicas. Es decir, que lo que existe es unas clases sociales y esas clases sociales toman conciencia de su lugar, digamos, en la producción y de su lugar en la sociedad a través de, justamente, la posición, digamos, económica que cumple. Por lo tanto, la gravedad del argumento economicista para nosotros, creo yo, no es tanto el que la historia no nos va a dar la razón si seguimos creyendo que el socialismo vendrá como una fruta madura, sino el hecho de que, si seguimos pensando que hay una determinación económica que es la que mueve la historia, siempre esperaremos que las situaciones de contradicción económica nos lleven a una solución política. Y eso es falso. Ahí es donde nos equivocamos. Lo digo, si soy revolucionario, como yo me considero revolucionario, es decir, si yo tengo ganas de hacer cosas para que las cosas acaben. Ciertas cosas acaban. Ciertas cosas acabarán, pero acabarán si yo me quito el fantasma de aquí. Es decir, yo estoy harta, por ejemplo, ya sé que a lo mejor no es un comentario que aquí surja, pero desde luego surge en Cataluña y surge en Valencia también, ¿no? ¿Cómo es posible que los barrios obreros de Barcelona hayan votado a Ciudadanos? Esa es una pregunta economicista. Esa es una pregunta economicista. Lleva en sí misma, digamos, una respuesta de carácter economicista. Porque yo estoy, digamos, suponiendo que si son obreros y viven en la periferia de Barcelona, no puede ser que hayan votado a una fuerza política de derechas. Cuando además les falta la luz, les falta la electricidad, ¿vale? Si yo sigo actuando de esa manera, sigo estando estupefacta. O sea, la sociedad me deja estupefacta. ¿Cómo es posible que las cosas sigan así? ¿Cómo es posible que les sigan votando? ¿Cómo es posible? O sea, siempre puedo ir con la boca abierta. Porque claro, razones económicas que actualmente pudiéramos extraer de la situación actual en España y en Cataluña, las hay a gogo. Por lo tanto, ¿no? Estaríamos siempre, digamos, no sabiendo por qué, ¿no? Vale. Lo que hace Gramsci, y es curioso, ¿no? Porque lo hace, yo creo que inspirado sobre todo en Maquiavelo, ¿no?
curiosamente, yo ahora estoy haciendo un seminario en Valencia sobre Hannah Arendt y sobre el libro Revolution. Y curiosamente, Hannah Arendt también se basa en Maquiavelo para sacar una conclusión. Me diréis, hay cosas opuestas, sí, ya lo sé, no estoy diciendo que Hannah Arendt sea gramsciana o que Gramsci sea arendtiano ni nada por el estilo, pero han sacado de Maquiavelo una cosa en común, y es la importancia de establecer la existencia de un nivel político diferente del nivel económico y de la moral. Establecer que existe el territorio de la política y que el territorio de la política tiene un per se, una cosa que existe y que habría que investigar. ¿Qué es la política? Pero ¿qué es la política en sí, no? Y eso, desde luego, Maquiavelo lo supo, por eso escribió lo que escribió, supo que además eso lo tenía que enseñar a aquellos que no sabían, porque consideraba que los poderosos y los que gobernaban sí que sabían lo que era la política, pero quienes tenían que aprender lo que era la política eran los que nunca habían gobernado, nunca habían participado, y desde luego se dedicó, por ejemplo, sistemáticamente a decir pues, que la política no es la moral, que no se puede seguir pensando con los mismos argumentos morales aplicados al territorio político, etc. Bien, pues Gramsci utiliza a Maquiavelo y lleva también a la idea de que en la política lo que interesa fundamentalmente es el elemento, yo lo voy a decir ahora así, digamos, para entendernos aquí, para que me podáis seguir, es el elemento de la subjetividad política. Ese elemento de la subjetividad política es el que no está dado por las condiciones económicas y es el que está dado en el ámbito de la economía. El hecho de que exista un lugar en el que reflexionar qué es la voluntad política, y esa voluntad política no está determinada por las condiciones económicas. Os pongo otro ejemplo de alguien que ha reflexionado algo semejante, curioso, ¿no? Rosa Luxemburgo, cuando escribe Reforma o Revolución y critica al Partido Socialdemócrata Alemán, lo critica diciendo: estos se creen que la acumulación, ¿no?, de fuerzas y la acumulación de votos, y el que cada vez el partido es más grande y el que cada vez ocupa más escaños, eso va a dar con la revolución. O sea, eso va a dar el sujeto revolucionario. Falso. El sujeto revolucionario hay que crearlo, hay que inventarlo, hay que sacarlo. Y ese es el sujeto político, si nos interesa la revolución. Claro, si nos interesa la revolución, interesará otro tipo de sujeto político. Pero si no, es ese. Bien, ahí es donde yo creo que la crítica del economicismo es fundamental, y es fundamental que la incorporemos. Que no sigamos pensando, quedándonos con la boca abierta de por qué Ciudadanos vota, por qué los barrios obreros votan a Ciudadanos, o por qué existen todavía, si es que existen, 7 millones de votos al PP. Dejar de abrir la boca ante esas cosas, ¿eh? Y admitir que haya habido la configuración de una voluntad política a la cual no hemos sabido oponer otra voluntad política, y que por tanto la batalla se da a nivel político, no se da a nivel de desastres económicos. Gramsci muchas veces dice: es falso creer que la Revolución Francesa vino por una situación de pobreza económica, de crisis económica. No es verdad. A eso se sumarían otras cosas, pero no es cierto en absoluto. Es más, casi había años de bonanza, es decir, que no había una situación. No es verdad que las situaciones, digamos, de hambrunas o de crisis y tal se vaya directamente a la revolución. No es así. Ligado con esto está la idea, la crítica a la idea de alienación. Pues, primera cosa, no es que Gramsci critique la idea de alienación, es que no usa la palabra jamás. ¿Vale? Jamás. ¿Vale? Bueno, era un filósofo de los años 20-30 y por tanto quizá no se había puesto todavía en funcionamiento, no se había desarrollado, digamos, la idea de alienación, que después se desarrolló con los filósofos de los años 60, etcétera, etcétera. Pero es que ni siquiera, o sea, aunque no diga la palabra, lo que no utiliza es tampoco la idea no la usa, ¿eh? Es decir, en ningún momento piensa
Claro, si yo no pienso que hay una determinación económica o social a una subjetividad política, yo no puedo pensar que la subjetividad política es un engaño o es una revelación. No lo puedo pensar en absoluto. ¿Entendéis? Es decir, yo no puedo, es decir, hay que digamos, estar más de acuerdo con la idea rusoniana, y yo creo que también de nuevo ahí, nuestro marxismo espontáneo, nuestro sentido común espontáneo es rusoniano. Es decir, que pensamos que hay un ser sustancial, ¿no? Una naturaleza humana, que una de dos, o está engañada o está revelada, y que se trata de actuar, digamos, contra el engaño y a favor de la revelación, ¿no? Y que entonces, pues yo qué sé, el trabajador, ¿no?, que se da cuenta finalmente de que no tiene que votar al PP, pues es el trabajador al que se le ha revelado cuál es su auténtico ser de interés de clase, ¿eh? Y el que no, está siendo engañado. Entonces, en esa pareja seguimos pensando que hay una especie de naturaleza por debajo, ¿no?, por debajo de las cosas que piensa, de las cosas que dice, de las cosas que vota, que puede, digamos, dar pie a eso. Este argumento no lo utilizó nunca Gramsci, de ninguna de las maneras. Lo que quiere decir que, y ahí es uno de los puntos en los que yo creo que se hace más interesante Gramsci, y por lo que he oído decir respecto a la discusión que tuvisteis la semana pasada respecto a la Cloud Move, algo de esto hay, es que Gramsci es muy fácil leer a Gramsci y ponerlo en conexión con todos aquellos pensadores que han hablado de la construcción de la subjetividad o de la construcción de las identidades a partir de la práctica. Y es fácil porque justamente no está dispuesto a admitir que exista un mínimo de subjetividad que subyaza, ¿no?, que esté, subyaza sería, que subyazca a las contradicciones económicas, ¿eh? Algo que, de nuevo, yo creo que nos espontáneamente no corresponde a nuestra filosofía. Yo lo voy a resumir en una frase. Vais a ver que la frase es fácil de decir, fácil de recordar. Otra cosa es que sea fácil de pensarla, ¿eh? Y es, el sujeto no preexiste a las prácticas. Eso, que es propio del pragmatismo, porque ha habido un pragmatismo que lo ha defendido, que es propio de eso que estabais nombrando antes como el giro lingüístico, algo de lo que ha hablado Foucault, algo de lo que ha hablado Judith Butler, por poner, digamos, elementos que a lo mejor conocéis, ¿no? Y que en el fondo es decir, no es posible pensar que, yo qué sé, como decía Foucault cuando lo criticaba, decía, es que debajo, ¿no?, sous les pavés, il n'y a pas de plage. Debajo del pavimento, no está la playa. No está la playa, ¿no? Porque sí que había en mayo del 68, ¿no?, para que la gente no se fuera, para que los jóvenes no se fueran a las playas en verano, salió uno de esos escritos que se ponían en las vallas, y uno de ellos era sous les pavés de plage, o sea, bajo los adoquines, la playa, para que no se fuera. Entonces él decía, no, bajo los adoquines no está. O sea, bajo las ideologías no hay un ser, ¿no?, natural, bueno, bondadoso, lo que se quiera, cercano, digamos, a sus propias contradicciones, y no es eso. Por lo tanto, no hay más sujeto que el que es efecto de las prácticas. Y eso que ya digo que es fácil decirlo, no hay un sujeto anterior a las prácticas, es mucho más difícil pensarlo, porque eso significa que solamente obtendremos sujetos revolucionarios o voluntad revolucionaria a partir de la acción, a partir de la práctica, exclusivamente. No porque haya condiciones que lo lleven, no existen condiciones objetivas. Es decir, en el fondo la explicación del economicismo y la explicación de la alienación son infinitamente cómodas, ¿no? O sea, dejan a un revolucionario en una situación en la que casi tiene que esperar, denunciar,
levantar así un poco la nariz si le parece que la situación es asquerosa o que no se entiende, levantarse de hombros, es decir, son situaciones, pero no es eso, es que no es eso, es que no hay un sujeto anterior a las prácticas, por lo tanto, solo a través de la práctica revolucionaria, solo a través de la práctica política es posible obtener sujetos políticos. Esto es lo que, no sé, el propio Errejón ha dicho muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase que me gustaba mucho de Errejón en el diálogo que tiene con Sanitary Move, que decía, una nación, a propósito de Cataluña, ¿no? Una nación son 2 millones de personas en la calle diciendo que son una nación. Eso es. No hay más. No hay sentimientos, no hay naturalezas, no hay genomas, no hay ADNs, no hay nada de eso, a pesar de que lo quieran los nacionalistas o los no nacionalistas. No, es eso. 2 millones de personas diciendo que son una nación, son una nación. Eso. Luego se puede discutir si eso es toda la nación o lo que se quiera, pero hay ese elemento, digamos, de práctica que incorpora el sujeto político, ¿no? Bien. Gramsci, esto, utiliza una palabra singular, ¿no? A mí me chocó mucho cuando la encontré en los cuadernos, que es la palabra catarsis. Porque la catarsis es un elemento, ¿no?, propio de la tragedia griega y propio de otros ámbitos, ¿no? No te lo esperas aplicado aquí. Pero yo creo que él lo aplica perfectamente, ¿no? O sea, lo que dice es que efectivamente en la lucha, en el progreso por el cual un individuo comienza dándose cuenta de la sociedad en la que vive y a lo mejor establece nexos con aquellos que son como él, y después empieza a entender que los que son como él y también otros, también se puede establecer nexos, y luego de ahí pasa a entender que hay un partido que construir o una sociedad, y para ello hay que formarse y tal. Esos 3 pasos que él establece, ¿no?, que sería, digamos, primero una especie de corporativismo, después pasar del corporativismo a una idea un poquito más general de, yo qué sé, de conglomerado, ¿no?, de movimiento, y después pasar, digamos, al Estado, a concebir el Estado. A eso lo llama un proceso catártico. Pero es que un proceso catártico es un proceso en el cual uno entra y sale diferente. No hay, digamos, una modificación totalmente, no hay tampoco una revelación, es efectivamente algo que a través de la práctica se establece, ¿no? A mí me gustó mucho encontrarme esto de la... Bien, estas 2 ideas entonces, ¿no?, economicismo y alienación, que Gramsci rechaza, ¿no?, son las que explican después el contexto que le da a la palabra hegemonía, cómo trata la hegemonía. Yo sé que lo habréis tratado 1000 veces, yo no voy a establecer muchas cosas de la hegemonía, solamente voy a decir una cosa. Ya sabéis que la hegemonía es el nombre que vamos a dar, digamos, a la configuración de las sociedades, sobre todo en Occidente, aquellas que se rigen por la coerción y por el consentimiento, pero fundamentalmente por el consentimiento. Y que nuestras sociedades, las sociedades occidentales, son sociedades hegemónicas en las cuales el consentimiento, digamos, es el elemento clave. Bien. Yo supongo que por deformación y porque he estudiado durante muchísimo tiempo a Foucault, pues pienso que la idea que tiene Foucault de lo que es una episteme va bastante de acuerdo con lo que dice aquí Gramsci, que es una hegemonía. Porque, ¿qué es lo que da? O sea, ¿cómo podríamos adjetivar una hegemonía en un momento determinado? La adjetivaríamos a través de aquello que sean las formas de vida, o las formas de discursividad, o las formas de visibilidad que hay en un momento determinado. Es decir, una hegemonía da eso. Una hegemonía establece para un conjunto culturalmente más o menos homogéneo, ¿no?, unas formas de vida, unas formas de hablar y unas formas de ver. Eso, Gramsci dice, la hegemonía da evidencias, ¿no?, la hegemonía da expectativas,
La hegemonía da juicios morales y estéticos. Y cuando una sociedad concuerda, más o menos, ¿no?, en esos juicios morales estéticos, en esas expectativas, en esas visibilidades, entonces podemos decir que existe, digamos, ese tipo, ¿no?, de hegemonía al que pertenecemos. Por tanto, cuando un individuo nace dentro de una cultura, aprende a vivir, aprende a ver, aprende a hablar, y eso que aprende, y esa manera de insertarse, eso que en algún momento también Gramsci llama un sentido común, pues ese sentido común se aprende, y lo sabemos que lo hemos aprendido porque hemos nacido aquí. Sabemos perfectamente, aunque parezca una chorrada decirlo, ¿no?, que si hubiéramos nacido, yo qué sé, en Palestina, pues nuestro sentido común no sería el que es. No tendríamos unas formas de vida igual, no tendríamos una visibilidad, no veríamos las mismas cosas, nuestro mundo de evidencia sería diferente y nuestro mundo discursivo también sería diferente, nuestras expectativas vitales serían diferentes. Y aunque evidentemente podemos decir que cada uno de nosotros tiene en esto diferencias, no reconocemos en esas diferencias, no son tan grandes esas diferencias, ¿no? Hay un sentido común, por eso se llama común, ¿no?, que más o menos reconocemos, y reconocemos como el nuestro. Luego podemos establecer nuestras disensiones en un momento determinado, pero lo reconocemos como nuestro. Gramsci dice una cosa muy interesante y me hizo pensar justamente también en Foucault. Él dice, qué interesante sería si pudiéramos hacer una historia del sentido común. Diciendo, por ejemplo, cuál era el sentido común hace, no sé, hace 200 años, ¿no? Qué interesante sería, porque entonces entenderíamos lo que nos parece de sentido común como la evidencia misma, porque claro, cuando nosotros decimos que es evidente es porque las cosas son así y no hay de otra manera que sean, ¿no? Pero claro, cuando lo que se te presenta es una evidencia de que en otro momento, hace 200 años, las cosas no eran así, el contraste tendría que hacerte dudar al menos de que el sentido común quizá tiene elementos más históricos de lo que parece, que no es la visibilidad mismo, sino que son unas gafas para ver. Bien, Gramsci dice, pero no existe la posibilidad de hacer esa historia del sentido común porque no sabríamos tener los elementos, los archivos, ¿no?, que nos permitieran hacer esa historia. Y sin embargo, yo creo que 40 años después Foucault ha hecho una historia del sentido común. Es decir, que cuando, por ejemplo, Foucault en Vigilar y Castigar comienza el libro y comienza contándote con los documentos de entonces cómo fue el martirio de Damiens, del regicida, y te cuenta las barbaridades que le hicieron y tal, tú lo que tienes es la impresión de que aquello no va contigo. ¡Qué barbaridad, qué horror!, ¿no? O sea, está intentando verdaderamente escandalizarte, que tú te des cuenta de que hay una distancia brutal, ¿no?, con respecto a aquello, ¿no? Y esa distancia la hace acercarse de un momento en el que las cosas dejaron de ser así. Se pasó del suplicio a la cárcel. Y la cárcel ha sido aceptada por nosotros por sentido común. Pero el mismo sentido común con el que nosotros aceptamos la cárcel es el sentido común con el que en el siglo XVII se aceptaba el martirio de Damiens, que era arrancaran la piel a trozos, que los caballos tiraran y le descuartizaran los brazos y las piernas y no sé cuántas otras barbaridades. Y eso, ante el público del país que aplaudía, las tricoteras hacían sus labores, los otros pues le veían Coca-Cola, yo qué sé, y ahí estaban todos felices y contentos, ¿no? Entonces, eso que pertenece a ese sentido común no es el nuestro. Es curioso, ¿no?, porque te has de concebir que efectivamente la hegemonía tiene ese elemento, ¿no?, en el que nos movemos dentro de un mundo de evidencias, he dicho, de visibilidades y de discursividades que nos parecen la normalidad, que nos parecen el sentido común. Y también hace entender una cosa de Gramsci, creo yo, claro, eso es como lo de uso, ¿no? Y es que Gramsci, cuando habla de hegemonía, habla de periodos muy largos. O sea, la hegemonía no puede ser un periodo histórico breve. La hegemonía es un periodo largo, ¿no? En el prólogo que Rejón ha escrito a este libro, que es un prólogo que lo considero magnífico, él
dice lo siguiente, dice, las hegemonías son inestables. Y es interesante que lo diga, porque efectivamente, si una hegemonía dura, o sea, 400 años, pongamos por caso, no es que yo quiera determinar que la del capitalismo va a durar 400 años, porque yo ya me resignaba y me moría y no de otra cosa. Pero en fin, 400 años, me da igual los que pensáis, pero pensad en grande, no penséis en pequeño. Si duran eso, es evidente que no siempre es idéntica a sí misma. La hegemonía, justamente porque tiene que actuar por consentimiento, tiene por necesidad que incorporar elementos de reivindicación de las capas subalternas, de lo que se le plantea a partir de la crítica a esa hegemonía. Porque si no lo incorpora, esa hegemonía se caería, se resquebrajaría. La ductilidad de una hegemonía está justamente en que es capaz de captar, ¿no?, lo que se le está oponiendo, esa otra, digamos, en ciernes contra hegemonía, captarla, incorporarla. Y a eso lo ha nombrado Gramsci con un concepto que yo tengo que decir que a mí es el que más me fascina. Es decir, que yo ya sé que todo el mundo hegemonía, que es revolución pasiva. Pero porque hegemonía ni siquiera es de él, o sea, bueno, ya sé que es de él porque él lo fabrica, lo maneja, lo tal y lo cual, ¿no? Pero vale, pero revolución pasiva sí. Revolución pasiva es un invento de Gramsci, a menos que yo sepa. Nunca he leído antes nada que tenga que ver con revolución pasiva. Y es una expresión absolutamente luminosa. A veces, ¿no?, las palabras dicen revolución pasiva, es decir, es una revolución, por tanto, cambia las cosas, pero es pasiva refiriéndonos a que aquellos sujetos que han planteado una contrahegemonía o una reivindicación en contra de la hegemonía dominante, no se han visto en tanto sujetos políticos de esa revolución, sino pasivamente adaptarse a esa revolución. No han adoptado el papel político dirigente. La revolución pasiva es una revolución, es un cambio que se lleva a cabo sin cambiar a quién dirige la sociedad. Eso que los italianos lo saben decir perfecto, lo dijo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. Que todo cambie para que nada cambie. Es decir, que todo cambie, que hay que cambiar las cosas, porque claro, si no, no. Pero quien no tiene que cambiar es quien está arriba. Ese no tiene que cambiar. Rejón dice, si lo leéis, ¿no?, yo os aconsejaría porque es muy bueno él dice que eso significa que toda hegemonía es mestiza, dice él. Es decir, que toda hegemonía incluye elementos de revolución pasiva, ¿no? Y yo pienso que acepto, digamos, el punto de vista de lo que dice, pero creo que es necesario que analíticamente separemos hegemonía de revolución pasiva, es decir, entendamos lo uno y lo otro, porque si analíticamente o en el mundo del pensamiento no lo separamos, acabaremos pensando que es lo mismo hegemonía, y no es lo mismo hegemonía que revolución pasiva, ¿no? La revolución pasiva se da, según Gramsci, cuando existe una fuerza de oposición, ¿no?, una fuerza que eventualmente podría ser una fuerza, digamos, revolucionaria, si se quiere, ¿no?, y no tiene suficiente fuerza como para cambiar los elementos de dirección de esa sociedad. Si la sociedad es suficientemente dúctil, inteligente o lo que se quiera, cooptará incluso a los elementos personales, cogerá a las personas, ¿no?, y las introducirá dentro de su propia hegemonía, incluso cambiará de dirigentes para que sean siempre los mismos dirigentes, es el que todo cambie para que nada cambie. El ejemplo que pone Gramsci es el ejemplo del Risorgimento, ¿no?, donde él piensa que efectivamente ahí había un partido, el Partido de Acción, el partido de Mazzini, que quería ir adelante con Garibaldi, etcétera, etcétera. Pero Cavour, pues lo que hizo fue
darle la vuelta a la cosa, recoger a los elementos más activos del Partido de Acciones, sumarlos a su propio proyecto político, cambiar algunas cosas, ¿no? Decir que así ha cambiado, porque ha cambiado algunas cosas, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya engaño, sí que se cambian algunas cosas, pero Cavour, y quienes piensan como Cavour, y la clase que representa Cavour, sigue siendo la que vive. Es decir, ahí no hubo Revolución Francesa, en Italia no hubo Revolución Francesa, y ellos muchas veces se lamentan, como nosotros nos podemos lamentar de otras cosas, de que ahí efectivamente no hubo el efecto revolucionario que hubo, por ejemplo, en Francia, y por tanto, pues yo qué sé, tantas tareas pendientes como el papel con la Iglesia, la relación con la Iglesia, la relación con el sur, etcétera, no se resolvieron. Bien, yo creo que eso pone una cosa en el centro, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Porque todas las cosas que he leído de Gramsci, la frase que más me ha gustado de Gramsci es una que dice que la piedra de toque para saber dónde estás es la siguiente. ¿Quieres o crees que siempre tendrá que haber gobernantes y gobernados, o que esa no es una necesidad? Si dices que sí, o sea, y siempre tiene que haber gobernantes y gobernados, y por lo tanto siempre se reproducirá que los gobernantes son gobernantes y los gobernados son gobernados, entonces efectivamente no estás, digamos, del lado de Gramsci. El lado de Gramsci es el lado en el que esa separación, ¿no? Casi es como la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual, ¿no? Eso tiene que quedar abolido. Esa separación entre gobernantes y gobernantes. No quiere decir que no haya quien gobierne en algún momento, sino que no haya quien en tanto sujeto sea gobernante, en tanto sujeto sea gobernado. Como eso además es efectivamente lo que sucede en las situaciones en las que la hegemonía capitalista, vamos a darle ese nombre, ¿no? Ha incorporado elementos de revolución, pero manteniendo siempre el mismo estatus de dirigente, siempre dirigiendo. Nosotras nos hemos atrevido a aplicar esto a la política española y nos ha salido un ejemplo que es estupendo, que es el ejemplo de la transición. ¿Por qué? Porque en la transición, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una hegemonía que se tambalea en un momento determinado. Y ese tambalearse se vio claramente en los años que van del 75 al 77. Sin embargo, no con la fuerza suficiente para seguir adelante y para ocupar un lugar dirigente. Eso quiere decir que la transición no fue un cambio de régimen, sí que fue un cambio de régimen. Claro que fue un cambio de régimen. Claro que fue, el derecho al voto, etc. Pero en los términos de una revolución masiva. Es decir, aquí han cambiado algunos nombres, han cambiado algunas personas, se han incorporado leyes, ha habido cambios políticos, pero la estructura sigue siendo exactamente que gobierna. No son los mismos, entendámonos, no son los mismos en tanto mismos, pero sí la misma estructura. O sea, la misma estructura de hay quien gobierna y hay quien no gobierna. Y ahí está, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo clarísimo. Pero como ese está en el libro, yo ahora el que me he preparado es otro, y así de paso hago propaganda del 8 de marzo. Si hay que decir, así que os pido a todos los varones que hagan las orejas, si hay que decir que hay una hegemonía que dura y dura y dura y dura, esa es la hegemonía patriarcal. Quiero decir, esas son siglos. No se puede decir que sean 4, son muchísimos. Vamos a España. La hegemonía patriarcal se quebró en la Segunda República. Comenzó a quebrarse. Yo quiero que penséis que, por una parte, antes de la Segunda República se formaron élites de mujeres, asociadas, por ejemplo, al International Institute of Girls,
asociadas al Liceo Club, asociadas a la institución de enseñanza, asociada a la residencia de señoritas, y de ahí salieron los nombres que después hemos conocido y hemos visto en el terreno de la política, en el terreno del arte, en el terreno de la literatura, en el terreno de la filosofía, etc. Los nombres de mujeres, espero que alguno suene, que provienen de ahí, provienen de esa élite que se formó durante los años 20. Con una diferencia, y es que cuando esta élite, digamos, pudo en la Segunda República adoptar una cierta, digamos, iniciativa, la iniciativa estuvo dirigida a mejorar la vida de las mujeres. Porque la vida de las mujeres mejoró durante ese tiempo, pero mejoró sustancialmente. Es decir, que se pasó de una ignorancia supina a empezar a leer, ¿no?, y a escribir. Se pasó a tener el derecho al voto, se pasó al divorcio. Atentos, yo no sé si lo sabéis, pero la primera ley del aborto que ha habido en el mundo mundial ha sido en España. ¿Vale? La hizo Federica Montseny en el 37. Vale, que no tenía mucho valor porque estaba todo el mundo muriendo en las trincheras. Pero esa fue la ley del aborto en el 37, fue la primera. Bien, ahí, digamos, el cambio en la vida de las mujeres es algo palpable. Es algo palpable cómo se rompe además esa hegemonía. Eso a veces se ve como se ha hecho tan mal, como no se ha hecho, digamos, la historia de las mujeres, y no se cuenta nunca desde ese punto de vista. Hay que ir a la literatura. Yo, si estáis interesados, interesadas, hay un libro que he leído hace poco, que para mí ha sido revelador, que es la autobiografía de Constancia de la Mora Maura. Esta mujer, que era nieta de Antonio Maura, entonces, o sea, viviendo aquí en un caserón que yo no reconozco porque soy de Madrid, pero bueno, he visto, no sé, tal. Estudiando primero con profesores particulares, después en las esclavas, estando dirigida a lo que eran las mujeres, a lo que tenían que ser las mujeres, a una vida totalmente cerrada dentro del matrimonio, etc. Ver cómo cambia, cómo de repente empieza a decir que tiene que trabajar, cómo se asocia con Zenobia Camprubí, cómo abre una tienda en Madrid para escándalo y oprobio de la familia Maura, que ve que aquella está como dependiente y pasa todo el mundo. Es increíble, acaba siendo, divorciándose del primer marido que le han buscado, acaba siendo la mujer de el que fue el responsable de la aviación republicana, Ignacio Cisneros, y tiene toda una vida, digamos. Y hay que ver, ¿no?, esos momentos. Yo recojo, hay un momento de la vida de Constancia de la Mora Maura que me resultó muy sorprendente, y es el momento en el que cuando ella le explica a su padre que quiere divorciarse, que quiere irse con Ignacio Cisneros, el padre le dice: pero tú lo que tienes es que sacrificarte. Y ella le dice: tienes 4 hijas y la única que es feliz soy yo. Y yo voy a seguir siendo feliz. Eso, diréis, es una ruptura. Eso es una ruptura de hegemonía. Las mujeres empezaron a entender que tenían, como dicen las feministas italianas hoy, derecho a la felicidad. Y el derecho a la felicidad es una cosa que las mujeres no han tenido durante siglos y siglos y siglos. Y todavía, a lo mejor, algunas de las que estáis aquí habéis tenido que oíros o que veros bajo el peso de tenéis que sacrificaros. O sea, es a vosotras a los que no te toca a ti la felicidad, o te toca cuando ya has cubierto tus otras tareas. Es algo de lo que los hombres no tenéis ni idea. Eso quiere decir que las grandes perdedoras de la guerra civil, las grandes perdedoras fueron las mujeres. Vale, perdió todo el mundo, los hombres y las mujeres. Las mujeres, si los hombres perdieron 1, las mujeres perdieron 10. Porque esos atisbos de ruptura de hegemonía patriarcal se clausuró y volvieron a la mujer. Y todo lo que habían podido percibir como vida diferente volvió a ser la misma que había sido antes, pero con un peso. El peso es que las mujeres en ese momento habían conocido otra cosa. Yo tengo 67 años
mi madre y las de la generación de mi madre, que fueron adolescentes durante la República y que por tanto estudiaron en los centros de enseñanza durante la República y que comenzaron a hacer la carrera cuando terminó la Guerra Civil, han sido las mujeres más desgraciadas que ha habido en España en el siglo XX. Porque la que no sabe nada, no sabe nada, pero la que ha conocido otra cosa y la vuelven a encerrar en un agujero, o sea, eso es increíble. Yo creo que hay otro ejemplo literario, que es la novela Nada. Nada, de Carmen Laforet, es espeluznante. O sea, lo que te retrata es una sociedad que no te puedes ni imaginar, o sea, lo que es. O, por ejemplo, yo qué sé, la novela que escribió Elena Fortuny, contando su nombre tal, que se llama Oscuro Sendero. Elena Fortuny es la autora de aquellos cuentos maravillosos de Celia. Celia y Matempiquí, Celia y Cuchufritín, todos aquellos. Elena Fortuny, que cuenta lo que fue el franquismo, la posguerra en España para una mujer, lo que te cuenta es algo horroroso. Si nosotros comparamos esas vidas de esas que se quedaron dentro con la vida de alguien que salió fuera y que tenía las mismas condiciones, por ejemplo, yo he tenido oportunidad ahora de leerme la correspondencia entre Albert Camus y María Casares, que era su amante. María Casares era la hija de Santiago Casares, o sea, el presidente de la República. Y solamente que se fueron y ella, esa vida, digamos, no se quedó aquí como el personaje de Nada, ¿no? O como mi madre, sino que se fueron y entonces se dedicaron a mi país. Es una vida completamente diferente, es una vida de libertad total. Por lo tanto, estoy diciendo que efectivamente ahí, digamos, esa hegemonía que se comenzó a romper en la Segunda República, se clausuró y sobre las que se clausuró las machacó total y absolutamente. Yo, me digo sinceramente, creo que la vida del franquismo, si era mala para los hombres, era mucho más mala para las mujeres en su vida. ¿Qué es lo que pasa ahora, digamos, al final del franquismo? Y todo esto veréis que tiene que ver al final con lo de la revolución pasiva y la hegemonía, no es que me haya olvidado. Pues, efectivamente, renació un movimiento feminista, ¿no? Ese movimiento feminista es el que ha estado en la base de que, desde la muerte de Franco hasta la fecha, ha habido cambios. Yo no puedo decir que no las haya habido. He ido hace no sé qué. Cuando yo me casé, yo necesitaba la firma de mi marido para abrir una cuenta corriente. Todavía pienso que es posible. Cada vez que me movía por España tenía que llevar una carta firmada de él de que podía moverme por aquí y por allá, es decir, cosas insólitas, ¿no? Que no corresponden. Todo eso ha cambiado, efectivamente. Sin embargo, yo creo que ha cambiado bajo la forma de la revolución pasiva. Y eso es lo que yo creo que es un ejemplo magnífico para entender la revolución pasiva. ¿Por qué? Primero porque la dirección, digamos, de esa revolución feminista, la que ha podido haber desde el año 75 hasta aquí, no ha recaído en manos del movimiento feminista, en absoluto. Ha sido los elementos de cambio que se han incorporado al Estado, a las leyes del Estado, que ha cambiado la vida de las mujeres, eso está claro. Pero las ha cambiado con un regusto, en el fondo, franquista, igual que el regusto franquista que de alguna manera ha tenido la transición española en España. El mismo regusto franquista. Voy a poner un ejemplo. Victoria Kent, sabéis que fue la ministra, no sé si era la ministra de Interior, de las cárceles, ¿no? Durante la Segunda República, que después se exilió a Estados Unidos, que tiene una biografía magnífica, hay una biografía que cuenta la historia de ella, porque ella se fue a Nueva York y además cogió como pareja a Luisa Crane, que era la hija de la empresa Crane que hacía el papel moneda en Estados Unidos. O sea, podéis imaginar la cantidad de dinero que tenía ella. Pero era una familia activista, esas que daban dinero a la República, etcétera, etcétera. Y Victoria Kent tuvo una vida, pues, relativamente feliz, siempre vinculada a España. Esperó a que terminara la dictadura y entonces vino a España.
y vino a España en 1977. ¿Sabéis quién le hizo caso? Nadie. Nadie estuvo aquí para decir, esto es un puente. O sea, si tú no haces memoria para las mujeres, para cualquiera, para un sujeto desde luego que intenta ser sujeto político, la memoria es fundamental. La memoria de la República es fundamental. No solamente es que la hayamos perdido todos en general, y que no tengamos ni idea, y que no sepamos vincularnos a ello, etc. Es que lo que es fundamental es para las mujeres. O sea, Victoria Kent, una mujer como ella, que vuelve de Estados Unidos, que vuelve a España, y no hubo nadie para hacerle ni una pequeña recepción, le hicieron, pero nada que tuviera que ver con el restablecimiento de algo, ¿no? Con el hecho de que vuelve, tiene que ser aclamada, tiene que ser puesta por delante, en absoluto. Con lo cual, a todas las mujeres de mi generación y todas las mujeres de la generación siguiente, etcétera, se nos ha clausurado totalmente lo que tiene que ver con la historia de las mujeres durante la Segunda República, en la que hemos tenido que ir pescando. La segunda es que sigue siendo, digamos, posfranquista, por así decirlo, la dirección, digamos, de esta revolución feminista, sigue siendo desde luego patriarcal. Y eso se ve en que en cualquier momento en el que se plantea cuál es la situación actual de las mujeres, pues vemos lo que vemos. O sea, yo ayer me quedé con la boca abierta cuando, no es que maneje mucho las cifras, ¿no? Pero no es que la brecha salarial exista, es que existe la brecha en las pensiones. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no?, de que algo las feministas no supimos hacer. Bueno, yo no es que quiera decir yo no sabía hacer, sino que a nosotros pues, eran las circunstancias y ya está. Pero yo recuerdo que en un momento determinado se discutió, en los años 70, 80, acerca del salario de la ama de casa. Y se determinó que aquello no debía ser, etc. Bien, de acuerdo, probablemente era eso, pero probablemente tendríamos que haber rascado un poco más. Porque el hecho de que no haya una prestación, ¿no?, que no haya tal, es lo que redunda después en que al final las pensiones son lo que son. Y quizás sí hubiera, pero claro, para eso hay que pensar el mundo desde nosotras. Tenemos que ser dirigentes. No podemos seguir siendo, digamos, la parte pasiva de la revolución feminista. Si lo seguimos siendo, no pensaremos nunca en estas cosas, no ocuparemos nunca una posición de dirección. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede entender que para mí ha sido, digamos, ilustrativo, ¿no?, los conceptos de Gramsci. Yo creo que la hegemonía actual es patriarcal y ha incorporado elementos de revolución pasiva, es decir, no es lo mismo, efectivamente, en el franquismo que ahora, pero por eso lo que hay pendiente es otra cosa. ¿Sí? Y, de paso, recordad que tampoco es el ser mujer el que hace ser feminista, es la lucha, es la cuestión de la lucha. Es decir, la voluntad política es la que coloca justamente al sujeto político. Y es el sujeto político el que tiene que saber, que tiene que ejercerse como elemento de dirección. Y por eso cuando se habla de la hegemonía, Gramsci está hablando de una hegemonía, dice, dirección moral, ¿no?, moral e intelectual. ¿Qué quiere decir dirección moral e intelectual? Pues eso, o sea, que las expectativas, ¿no?, las discursividades, las visibilidades pasen por una dirección de las mujeres. Eso es lo que creo. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos un debate interesante. Quería comenzar a compañero. Sí, a mí me ha parecido muy interesante también todo, la verdad. Muchas gracias. Y en relación con esto último, me ha parecido muy interesante el ejemplo que has puesto de la transición, que creo que es el libro, ¿no? La distinción entre gobernados y gobernantes, etc. Y en cierta parte me ha recordado un texto de Foucault que creo que hablaba de superar la distinción entre culpable e inocente. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente en qué contexto era. En cierta parte me ha evocado esa idea, ¿no? Por ejemplo, en este caso concreto de... O sea, yo entiendo la idea, pero hasta qué punto es materializable. O, por ejemplo, esa materialización entre gobernantes y gobernados. Porque sí que ha señalado que a lo mejor durante un cierto tiempo tiene que haber no gobernantes, ¿no?, pero que sí que es posible
evitar el superacto. O por ejemplo en el caso de Foucault, entre culpable e inocente. Ya, en el caso de Foucault no sabría vincular con esto, no idea. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que quiere decir Gramsci, si yo lo entiendo, a mí me ha hecho pensar también un poco verás en qué, en esa idea de lo que es la política, ¿no? Porque yo creo que no es que esté diciendo habrá un periodo en el que no habrá gobernantes o gobernadores, no. Aquí de lo que se trata es saber que cualquiera puede ser gobernante. Ese es el punto. Que cualquiera. Es en el fondo, digamos, el ABC de una buena democracia. Una democracia ideal, una democracia radical. ¿No? Todo el mundo puede ser gobernante. ¿No? Entonces, si todo el mundo puede ser gobernante, no tiene por qué haber esa... ¿no? Y es el espíritu de la revolución. Es que lo que me gusta de Gramsci es que pero es el mismo espíritu de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en el Tiaretat, lo que querían era justamente eso, o sea, el tercer estado era el estado del pueblo llano. Y esos tienen que poder ser. O sea, en la idea estaba eso. O la Revolución Americana, o sea, en la Revolución Americana es también lo mismo, o sea, cualquiera, un ciudadano cualquiera puede ser gobernante. Ya sé que luego viene tal, pero claro, cuando lo que recibimos después de siglos son el establecimiento de las castas, de las familias, de las realezas, de las tal, dices, no, es que están mencionando siempre lo mismo, ¿no? O es que son diferentes pero son los mismos, o sea, creo que en este sentido, por ejemplo, cuando ha surgido, yo recuerdo cuando entró Podemos en el Parlamento, que todo el mundo decía se hacían cruces. Ya sé que es una cosa mínima, ¿no? Pero ¿por qué se hacían cruces? Porque esos no estaban, no tenían por qué haber entrado por ahí, ¿no? Una cosa de esas que... Y lo mismo les pasaba en el Tiaretat, ¿eh? Cuando llegaban aquellos, los sans-culottes, ¿estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? ¿Estos de dónde vienen, no? Estos como es que vienen de aquí y de allá, ¿no? Como es que la política, que es una cosa... Eso lo notas, ¿no? O sea... todo, yo qué sé, el título del libro que hemos dado, el contra el elitismo, tiene ese sentido, ¿no? Hay que estar contra el elitismo. Hay que estar contra el elitismo de los gobernantes. Si no estamos contra el elitismo de los gobernantes, volvemos otra vez a una visión absolutamente viciada de la democracia. Y como yo no pienso que Gramsci esté proponiendo una dictadura, en absoluto, como los grandes revolucionarios, está proponiendo auténticas democracias. O sea, es que claro, son democracias que no las vemos aparecer, o que las vemos aparecer y desaparecer, ¿no? Y que luchamos por ellas, pero en el fondo es lo mismo, o sea, tú tienes que poder ser gobernante, o sea, tú eres un ciudadano y tú puedes, por lo tanto, que eso, y tú, es ese y tú, que claro, yo qué sé, no se trata de que no tenga que haber quien ordene las cosas, pero no que tengan que ser siempre los mismos que ordenen las cosas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Creo yo que dice eso. Podríamos trazar un hilo, digo, para añadir elementos a los debates que ya hemos tenido, ¿no? Y a este muy interesante que has planteado, evidentemente, con el libro que he leído y me ha parecido en el estilo que has explicado clarísimamente, en tu estilo, un recorrido muy interesante, conceptual, que me ha ayudado además a colocar a Gramsci en algunas situaciones del presente, en la actualidad, que es de lo que este seminario también intenta que se trate. Tal vez me gustaría que, dentro de los conceptos que vienen en el libro, hay uno que es el de Nacional Popular de Gramsci. Y lo digo al hilo de que a ver si nos sale alguna reflexión interesante, porque yo personalmente tengo un poco de confusión, algunas ideas y muchas ganas de entender qué pasa respecto a la temática de Nacional Popular, conceptos de pueblo, populismo, etc. Ejemplo concreto, Italia, vamos a votar, van ellos a votar el domingo, y tenemos tres construcciones discursivas mediáticas, ¿no?, que identifican tres formas de populismos. Se trata del primero,
criptofascista y racista de la Liga, ¿no? Y de los partidos de la ultraderecha, de lo digital esotérico, que es aquello de 5 estrellas, de los negocios y mediáticos, que es aquello de Berlusconi. Los tres son populismos. O sea, tanto la prensa, que la prensa crítica de izquierdas, de derechas, de centro, pues de todas formas analiza estas formas, ¿no?, de hegemonía, ¿no?, de hegemonía cultural, como populistas. Otro hilo es el de la Clau Imuffe, ¿no?, que según cuya lectura el partido de Podemos en España habría leído y habría practicado y construido una forma de populismo de izquierda, un populismo soberanista, un populismo que llama a una digamos, recuperación nacional en ciertos sentidos, o en equilibración de niveles respecto a lo que es una hegemonía ordoliberalista europea. Entonces, todo esto de una Europa en construcción, o de una Europa que se quiere unida, ¿no?, y que muchos consideran en crisis y en dificultad, y otros consideran como un diseño, un proyecto estratégico de construcción del nuevo hombre neoliberal. Para mí es mucho más esta segunda lectura. Entonces, en todo esto, pues me gustaría que situáramos a Gramsci, que analizáramos un poquito mejor el concepto de populismo en la Clau Imuffe y lo que ha sido importado en las lecturas, digamos, políticas actuales, y que intentáramos reconocer cómo esta etiqueta de populismo, que es una etiqueta que le practica el capitalismo neoliberal hegemónico con la ayuda de los medios de comunicación, sirve de hecho para etiquetar todo aquello que, todo haciendo un calderón y superando lo que son las diferencias izquierdas-derechas, o sea, superando las diferencias políticas institucionales reales, a crear un rechazo y un ambiente de incomprensión por parte de la gente de lo que realmente es y puede ser el populismo. Quiero decir, hay muchísima confusión en este sentido. ¿Cómo nos puede ayudar Gramsci, la Clau, Podemos, y que está mal interpretado respecto a eso, si lo hay? Pues a lo mejor tendríamos que dejar de hablar la palabra populismo, ¿sabes? Porque a veces hay palabras que parecen que están cargadas de dinamita, ¿no? Y cada vez que las empleas tienes que estar diciendo, no es esto, no es esto, no es lo otro. Y la construcción de una voluntad política debería ser una cosa parecida, ¿no?, a la construcción de un pueblo. Construir un pueblo es construir una voluntad política. Lo digo porque, quiero decir, ahí entramos, ¿no? Trump es populista, Marine Le Pen es populista, esto es populismo, este argumento, porque además son como armas arrojadizas, o sea, estás diciendo todo el rato tal. Nosotras, de hecho, o sea, aquí lo que hemos cogido, sobre todo, son todas las alusiones que Gramsci hace en el terreno de la literatura, que nos han gustado mucho. Sí. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, claro, Gramsci da muchísima importancia a todos los elementos literarios, de fiestas, porque claro, la cultura es todo eso, una cultura popular, ¿no? Una cultura popular no es una cultura de élites, una cultura popular, yo que sé, es Las Fallas en Valencia, ¿no? de varias cosas. Las Fallas es una cultura popular, ¿eh? Yo el otro día estaba en una conferencia en Valencia, y entonces estaban preguntándose qué tiene que hacer el gobierno tripartito. Sabéis que tenemos un gobierno tripartito, bueno, no es tripartito, pero en fin, como socialistas y tal, qué tiene que hacer y tal. Y yo dije, mientras las fallas sigan siendo lo que son y no haya un elemento de cambio, aquí, pasado mañana, vuelve a ganar el PP. Y
lamentablemente lo creo, porque las fallas configuran al valenciano. Quiera yo o no lo quiera, yo cuando llegan las fallas me largo, no quiero saber nada, ni de las comisiones falleras, ni de los falleros, ni de las fallas, ni de... Como yo, muchísima gente. Ha habido intentos, por ejemplo, de sortear la cultura de las fallas y plantear otra cosa. En estos momentos el alcalde está intentando algo parecido, porque es el alcalde de Compromís y está intentando que ahí haya algo. Pero estamos lejísimos. Hay gente en Valencia, se hizo una encuesta el otro día en la que se le preguntaba ¿quién gobierna en estos momentos en Valencia? Y contesta, el 4% contestó, el PP. Es decir, solo el 4%, coño, no solo el 4%, yo me tiro las manos a la cabeza, o sea, el 4% sí, o sea, que no han notado la diferencia. Es gordo. Con las fallas ya es la anulación de la diferencia. Lo digo porque las fallas es una fiesta que vosotros, si no la conocéis, si no la habéis visto, o sea, eso es como los carnavales vacíos, o sea, eso es una cosa que de millones de personas, una barbaridad, ¿no? Donde además entran muchísimos elementos, ¿no? Pues está el elemento de la construcción de las fallas, de lo que se escribe, de lo que se premia. Este año hay un premio feminista, no sé lo que dará de sí, pero porque eso también es revolución pasiva. Y yo lo dije, ¿qué premio feminista? Lo que hay que hacer es decir que no se vuelve a poner una obscenidad contra las mujeres en una falla. O sea, que tiene que haber un comité que diga, ya está bien, o sea, porque las fallas son tetas y culos. Tetas y culos y tetas y culos y tetas. Eso, por ejemplo, es una cultura popular. A eso Gramsci le dio una importancia mayúscula, y dijo, hasta que no nos enteremos, y ponía el acento, por ejemplo, en lo que fueron las novelas por entregas en Francia. Claro, tú en Francia coges a, yo qué sé, los novelistas, los grandes novelistas franceses, desde Alejandro Dumas, ¿no? Montecristo, no sé qué, tal, Stendhal, ¿no? Claro, Stendhal, rojo y negro, ¿no? Yo qué sé, Zola, Verne, y tú tienes ahí una configuración cultural diferente, es decir, consiguieron a través de eso y otras muchas cosas, yo no digo que sea eso lo único, cambiaron efectivamente la educación pública, arrinconaron a la iglesia, le quitaron poderes, etcétera, etcétera, pero luego estuvo eso. Las series, hoy en día, sería el equivalente de las series, o sea, todos nos alimentamos de series televisivas. Imaginaros por un momento, ¿no?, que hubiera series televisivas que contaran miles de cosas, pues no habría que contar cosas de la República, de la Segunda República Española. Habría para hacer series interesantes, inventarse cosas, inventarse personajes de la Guerra Civil. Se hace poquísimo, poquísimo. Eso sería volver a, o sea, intentar, digamos, una cultura popular diferente. Entonces, ahí es cuando me gusta el concepto de popular. Para lo que tiene que ver, digamos, con el terreno de la política, yo prefiero hablar de la construcción de una voluntad política o cosas por el estilo, ¿no? O sea que pueblo, ciudadanía son, digamos... Sí, yo prefiero utilizarlo así y no entrar en la discusión. Y luego sí, hacer hincapié en el que efectivamente, o sea, yo no digo que todo lo de la cultura es importantísimo, eso que decía Gramsci, de hay que estar con un pie dentro y un pie fuera. Y decía a los intelectuales, ¿no?, un pie dentro y un pie fuera. Un pie dentro y un pie fuera ¿de qué? Del sentido común. O sea, tú no te puedes poner tan fuera que digas, ¡guau! O sea, fallas, qué miedo, no sé qué, todo. Porque te puedes poner elitista y es facilísimo, ¿no? O sea, no tienes que ver con eso, no tienes que ver con eso. Entonces, pero tampoco puedes estar con los dos pies dentro, porque si tienes los dos pies dentro del sentido común, entonces reproduces el sentido común. Ese ejercicio de un pie dentro, un pie fuera, es el que va cambiando la sociedad. Es el que va abriendo una brecha, ¿no? Y yo creo que es así como se ha ido haciendo. Y es así como se debería seguir haciendo, por eso sería tan importante que tuviera una televisión pública que pusiera el servicio. Yo no sé si recordáis, pero ha habido algunos momentos, yo no sé si visteis una serie que después quitaron de la televisión española,
que se llamaba 14 de abril la República. Era la continuación de una serie que se llamaba La Señora. De la señora. Pues el 14 de abril la República la comenzaron, ahí se acabó Zapatero y se acabó la serie. Hay quien dice que la serie está rodada, pero no la pasan. Era súper interesante, pero súper interesante aquella serie. Ahí sí que era otra cosa. O sea, estabas en otro terreno. Claro, bueno, pues, personajes de amores, de hijos ilegítimos, como todas las series, ¿no? Pero en otra vía, ¿no? Gramsci denuncia, reflexiona muchas veces de que los periódicos italianos han tenido que acabar haciendo las novelas por entregas, las francesas, porque no hay una literatura nacional popular italiana. Y porque si la literatura nacional popular italiana es Mazzini, apaga y vámonos. Porque I Promessi Sposi es la novela más tremenda, ¿no? Más tremenda, donde las mujeres no hablan sino que lloran. Lloran, muy chilla. Nosotros, o sea, el cura no sé qué tiene, ese que es una novela que... Y decía Gramsci en el año 1920, decía, es tremendo que en las escuelas hoy todavía hagan leer I Promessi Sposi. Pues doy fe, porque trabajo en una escuela italiana, que hoy en día todos los italianos leen I Promessi Sposi y se examinan I Promessi Sposi. Esa es. Pero claro, mientras los italianos sigan, los pequeñitos, sigan leyéndose I Promessi Sposi, aquí lo adelantamos un paso. Ese es el asunto. No me digas que no es una novela, ¿no? No sé, Yo no he dicho que no sea una novela, no te pongas así. Claro, es que entonces el Quijote también lo... No, porque yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que lo que destila esa novela, no hay ningún elemento, digamos, de revolución, como los ha habido en la novelística francesa, te ha puesto los elementos, o puede pasar lo que sea, ¿no? Pero ese, el rojo y negro, el rojo y negro es una novela que dices, caramba, no, o sea, hay elementos ahí, pero hay novelas donde eso está, sobre todo cuando además no hay alternativa, o sea, yo creo que el Quijote tiene miles de cosas, ¿no? Y miles de elementos incluso de rebeldía y de tal. Hay otras novelas que no lo tienen en absoluto. Entonces, no, da igual, además darían igual, para esto y para otro. El asunto es, la cultura popular tiene que cambiar. Y para eso están llamados todos los intelectuales, o sea, toda la gente que se dedique al cine, a la televisión, a las novelas, a los cómics, a no sé qué, en elementos de cultura popular. Otra cosa es la cultura de élites, que esa ya sabemos que se referirá a las élites, como nosotros aquí pues somos élites, ya está. Otra cosa es lo que intentemos hacer para cambiar los elementos de cultura popular. Hay falleros que están intentando, ¿eh? Tengo que decirlo, no, hay falleros que se han leído libros de filosofía y que están intentando hacer las fallas. Hay que conservar la cultura popular con la cultura popular, ¿no? Que a veces en lugar de cambiar tiene que ser conservada. Sí, ¿no? En algunas cosas, por ejemplo, sí. no hablo de temas políticos, sino lo culinario, por ejemplo, ¿no? La comida mediterránea frente a la hamburguesa o no sé qué. Sí. La comida rápida, ¿no? Un pie dentro y un pie fuera. Entonces quiero decir que a veces tiene que conservar precisamente lo peculiar, popular frente a la invasión, que en realidad es más sentido común hoy en día. Por ejemplo, de la culinaria, pero por favor no entiendan literalmente. Pero supongo que no querrán mantener, por ejemplo, que tiren a los pollos del campanario, o sea, los pollos La cabra. Bueno, yo me ha encantado oír la explicación, no solo por el fondo, sino por la forma, porque ha sido una descripción muy amena. Y según yo estaba oyendo, pues me estaba recordando algunas cosas que he oído en otros terrenos limítrofes. En concreto,
Me ha recordado un concepto que surge en los años 60, que es la deseabilidad social. ¿La? Deseabilidad social. El concepto de deseabilidad social parece que contiene, por un lado, una necesidad que todos tenemos de coincidir con nosotros, nos relaja, es como que nos da la sensación, eso de que yo pensaba lo piensan los demás, está en lo cierto. Y parece ser que diferimos unos de otros en necesidad. Hay gente que tiene poca necesidad, pues es decir, poca ansiedad, y por tanto no necesita coincidir con nosotros para estar tranquilo y relajado, y hay gente que no puede parar en trabajar por eso. La necesidad de coincidir como necesidad de estabilidad social. Y también se han visto cosas, pues, por ejemplo, el concepto de falseabilidad, de dar una imagen que es deseable socialmente, etc. Eso por un lado. El tema del sentido común es las normas que en una sociedad se hacen efectivamente más defendibles en un momento dado. Y en eso Quijote, en el Retablo de las Maravillas, describe una cosa muy curiosa en la historieta. Cuando me quiera contar alguien, por favor, que no lo puedo empezar. Hay un entremés que representa un pueblo donde unos titireteros ambulantes representan una historia. Consiste, la línea argumental es que el que no es cristiano viejo no ve lo que hay en el escenario. Y el que es cristiano viejo y bueno, pues ve lo que hay allí. Salen leones, tigres, y todo el mundo tiembla ante el león, el tigre, la serpiente, etc. Hasta que llega un soldado que viene de la guerra y pregunta: ¿qué hacéis aquí? Estamos viendo esto. Y el soldado dice: yo no veo nada. Y el de al lado dice: ay, yo tampoco. Y empiezan a dejar de ser cristianos viejos una buena parte del público. Yo creo que la sociedad se comporta muchas veces. Por un lado, aunque no te lo creas, tiendes a presentarte con una imagen deseable, y por otro lado también hay una necesidad de coincidir de manera inconsciente. Son pinceladas que a mí me han ido surgiendo en mi memoria. Por otro lado, también desde los años 30 se distingue entre las reacciones, los comportamientos humanos, entre el campo de lo real y el campo de lo psicológico. Y se dice en concreto el autor es Lewin, de origen alemán, habla de que lo importante para entender el comportamiento humano es lo que la persona percibe en un campo real, que no es lo mismo, son conceptos diferentes. Lo real y lo psicológico pueden coincidir o no coincidir, porque están interferidos por valores, por cosas que el sujeto al socializarse ha oído y ha oído. Y eso que está en los años 30, pues en los años 2011, etcétera, se ha estudiado por otros autores y se ha visto que a través de frases que se nos dicen, nos dirigen hasta las emociones, cómo regulamos nuestras emociones. No hay mal que por bien no venga. Pues cuando estamos ante un desastre, pues no hay mal que por bien no venga, y lo aplicamos a nuestra manera de pensar. Más se perdió en Cuba, o cosas de frases. El sentido común a veces es muy triste. Frases que nos guían nuestras reacciones emocionales. Esto está publicado en los años 2011, etc. Hemos estado. Y yo me callo porque no quiero. Sentido común tiene eso. Sentido común tiene que ver con que son las cosas que ves porque no puedes ver otras, o las cosas que realizas a través de las cosas que dices, ¿no? O sea, eso que decía yo antes de que no hay más sujeto que el sujeto de las prácticas. Eso está claro en todos los rituales.
lo que se han llamado rituales incluso pragmáticos, ¿no? Porque efectivamente es la repetición de las frases las que constituyen el sujeto, ¿no? En ese sentido había un filósofo francés, ¿no? Pascal, que decía una frase que para mí es el ejemplo, es el paradigma, el prototipo de las prácticas hacia el sujeto, que decía, arrodíllate, reza, no hay una cosa vinculada absolutamente a la cuestión, es el resultado de ese trabajo. No, quería comentar un par de cosas. La primera, no escuché bien, Maite, cuando comentaste al principio lo de el tema del economicismo. ¿Puedes hablar un poco más? Ah, sí, el tema del economicismo. En Marx quedó clarísimo, y Engels lo acentuó bastante bien, ¿no? Las cartas que escribe Marx a Bloch, entre otros, donde dice que el factor económico es en última instancia del prólogo del prefacio de la crítica de la economía política. O sea, ellos dejaron muy claro el factor económico, que en última instancia determinaba el ser social y tal. Luego, por ejemplo, la cuestión de la alienación, ¿no? Es algo que trabajó muy bien Lukács en su momento. Y Marx también, porque en los manuscritos económicos filosóficos hace referencia a Hegel, o sea que eso se trabajó hace mucho tiempo. Por tanto, ahí no estoy de acuerdo, no sé, no leo a Gramsci, yo leí un poco de Gramsci, no estoy de acuerdo no creo que sea ese tema. Yo creo que el concepto de alienación es primordial en el materialismo histórico, y el tema del economicismo, justamente como es tan difícil de entender, como comentaba Pino, ¿no? Estos populismos que son de derecha, de izquierda, ¿no? Y según quien tiene los medios de comunicación determinan, ¿no? Estas etiquetas. Por lo cual es muy difícil que los intelectuales puedan proponer series de televisión o novelas y tal, porque quienes tienen los medios de comunicación ya sabemos quiénes son, por lo cual es muy difícil acceder a esos medios, ¿no? Yo creo que justamente quienes pecan de economicismo son todos los movimientos populistas, tanto derechas como izquierdas. Yo creo que el énfasis en el populismo tiene que ver con ese uso. La pregunta que tú hiciste me gustó mucho cuando dicen ¿por qué los obreros no sé si la de Valencia o de Hospitales votan a Ciudadanos o votan a IPP o votan al PSOE, incluso los partidos de derechas, obviamente? La pregunta, evidentemente, es economicista. Entonces yo creo que esta cosa que no entendemos sobre el tema de los populismos, tanto en Latinoamérica, que es donde se dio tanto énfasis en su momento, como ahora está de moda en Europa, es que todos los partidos populistas son economicistas, sean de derechas o sean de izquierdas. En Argentina ahora hay un gobierno que lo dirige un oligarca, ¿no? Que llega al poder, tiene medios, tiene dinero, tiene la prensa a su favor y es un populista. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, 2 años lleva Macri en el gobierno. Digo Macri como puede decir Rajoy, o como puede decir aquí en España cualquiera, ¿no? Da igual. En el sentido de que, por ejemplo, la luz era muy barata en la Argentina, ¿no? Las empresas que suministran la luz o distribuyen la luz son españolas. Entonces el precio de la luz en Argentina es el mismo que estaba en España, o sea, el kilovatio valía lo mismo. La diferencia era que estaba subvencionado por el Estado, con lo cual el usuario, el obrero, el trabajador pagaba una parte, un 10%, ¿no? Cuando viene el gobierno oligarca de Macri, evidentemente lo primero que hace es quitar las subvenciones, porque dice que el Estado no puede pagar. Claro, es otro populismo, es economicismo, tanto uno como el otro. Porque nadie le dijo a Endesa que el kilovatio debería cobrarlo al mismo precio que lo cobra en Madrid. Argentina es un país que tiene unos recursos hidroeléctricos tremendos. Con lo cual ahora el kilovatio vale lo mismo que valía hace 5 años, solo que ahora en vez de pagarlo el Estado lo paga el trabajador.
Entonces el tema del economicismo, Maite, perdóname que te lo diga, porque Marx y Engels lo dejaron clarísimo, el factor económico en última instancia determina el ser social. El ser social, o sea, la conciencia de clase, como quiera llamarse. Y todos los populismos, todos los partidos populistas, ellos mismos caen en la propia etiqueta porque son todos economicistas, tanto los de derechas como los que pretenden llamarse izquierdas. Solamente quería... Bueno, más que una pregunta, es una opinión. ¿Será que Gramsci no es marxista? No, lo que pasa es que Gramsci es un tema complejo, porque Gramsci, por ejemplo, yo creo que los textos que tenemos de Gramsci... Es un desarrollo del marxismo completamente diferente. Sí, no, está claro que Gramsci cuando llega a los textos, ten en cuenta que Gramsci ha sido muy traicionado en sus escritos, porque él nunca pudo leer sus libros publicados. O sea, en el año 70 se publican en Italia, por primera vez, en italiano, por lo cual Gramsci evidentemente no lo pudo leer. Togliatti hizo la primera criba, pero cuaderno. Bordiga era, ¿no? Sí, claro, porque los estuvimos hablando en ese momento. Que ya lo estuvimos comentando cómo eran ese tipo de escritos, sí, bueno, las ediciones distintas. Fíjate que además cuando tenía 25 años, así, ya escribió un artículo Gramsci que se llamaba Contra el Capital. Lo estuvimos comentando. Carlos, ¿qué te diría? ¿La has sacado? No, una sola cosa, que creo que el Gramsci que nos llega ahora es un Gramsci diluido. Gramsci era mucho más radical de lo que nos llega, ¿no? O sea, uno lee a Gramsci y todo el mundo, la izquierda, utilizan a Gramsci, ya digo, no digo todos los cuadernos de él, digo lo poco que he podido, pero es un Gramsci diluido el que nos llega. Yo no creo que Gramsci, de hecho, cuando era crítico con el régimen soviético, y entonces yo creo que una de las cosas que se le va quitando es el peso contestatario que tenía contra el régimen que había en la Unión Soviética. Yo pienso, ya lo he dicho al principio, que yo no pretendo hacer una interpretación diciendo este es el auténtico Gramsci. He dicho, yo voy a usarlo. Lo uso en lo que me sirve, en lo que incorporo y en lo que me gusta. Me ha gustado mucho, puede ser que he tenido la paciencia de leerme desde la primera hasta la última cosa y me ha gustado mucho. Es absolutamente muy irregular, o sea, es un laberinto verdaderamente increíble que a veces te apasiona y a veces estás completamente perdido, ¿no? Porque además las referencias a la cultura italiana son tan continuas que no siempre sabes lo que está diciendo, a pesar de que tengas las personas a quien preguntar, etcétera, no sabes exactamente, ¿no? Y luego además están, bueno, yo he visto en Italia existen dos grandes asociaciones de gramscianos, ¿no? Existe una que está vinculada al Partido Democrático, que es, digamos, la oficial. Y después hay otra que se llama International Society, que pretende ser un poquito más moderna. Entonces yo he ido a 2 o 3 congresos. A mí, no estoy diciendo que no fuera, digo a mí me han aburrido supinamente, porque desde luego que se me pongan a decir sí, el cuaderno 14, en la anotación que hace en el cuaderno 26 está modificando y que ahí ha pasado un hueco de años y tal, a mí no me interesa en absoluto. No digo, o sea, existen eruditos, y yo no lo pretendo, no lo he pretendido nunca y no lo voy a hacer porque no me divierte, no me gusta, no me sirve para vivir mejor ni para pensar mejor. Entonces, por esa vía no he ido. Y luego tiene otros momentos que son completamente luminosos, hay momentos oscuros y hay momentos totalmente luminosos, ¿no? Yo pienso que él, desde luego, vivió una cárcel absolutamente bestial. O sea, cuando lees las condiciones de la cárcel, bestiales, enfermos del primer día,
arrastrado en aquellas celdas, cogiendo una bronquitis detrás de otra. Bueno, yo qué sé, o sea, lo sacaron prácticamente muerto cuando ya le dieron esto, ya prácticamente muerto, ¿no? Y todo eso además soportando como los mismos de su partido, queriendo defenderlo, como dijo un juez, lo hundieron. Porque cuando todo el mundo estaba buscando una vía para salir de la cárcel, quitándose responsabilidades del partido, quienes le mandaban cartas al juez para buscarle la excarcelación, le atribuían una importancia a él que leída por parte del juez hacía que se permaneciera. Es decir, que, y eso, ¿qué puedes decir? Es que ha sido una torpeza por parte de sus compañeros o de sus camaradas. Hay quien piensa que ni siquiera fue torpeza, que fue voluntad. Entonces, claro, quiero decir, todo el mundo cuando nos morimos estamos solos, pero la soledad de Gramsci. Sí, sí. Y en el medio de eso ponte a escribir 29 cuadernos simultáneos. Simultáneos. No es que escribiera un cuaderno y luego otro. Que escribía por aquí, escribía por aquí, escribía por aquí. Eso es nuestro laberinto mayor. O sea, yo no me he enfrentado nunca a una lectura como esa. Entonces, sí, habrá quien, yo que sé, a lo mejor se pone ahí, ¿no? Y empieza a decir, yo los he visto, o sea, y tal, y entonces te dicen, es que es Gramsci, sí, a lo mejor sacan el auténtico Gramsci. Pues sí, a lo mejor sí, o sea, pero como tampoco va a estar él ahí para... Claro, es que sí, claro. Con respecto a esto del economicismo, la crítica que pudiste antes de Gramsci, yo diferenciaría, el economicismo no es economía, que es brutal, pero no. Más bien el economicismo, digamos, es una versión positivista de observación del mundo, de comprensión del mundo, que efectivamente puede existir también, digamos, en términos económicos. Las frases de Marx y Engels, lo que vienen a decir en última instancia, ahora la redundancia, consiste en entender que en el modo capitalista de producción la economía ya no está incrustada en lo social, sino que la economía en este sentido es un elemento, es el vector fundamental determinante y todo. No significa que en todas las sociedades ni nada semejante, pero en el capitalismo la economía en ese sentido adquiere autonomía radical respecto al resto de aspectos de lo social, de lo político, de lo religioso, de lo demás. Y es un poco así como hay que leer, diría yo, el concepto económico en Marx y en Engels. Claro, no es economicismo, no es una versión positivista, ellos no son en absoluto positivistas, quizá Engels en cierta forma, pero claramente Marx no lo es, y es más bien, digamos, ese modelo positivista que después lea Marx y hace de Marx precisamente un autor determinista, etcétera, que no existe. Si son autores que son capaces de escribir sobre el avance, por ejemplo, de las superestructuras culturales y políticas con respecto al propio desarrollo del capital, para hablar del renacimiento. Pero también contra ese economicismo marxista se levanta Gramsci. Porque lo que no está dispuesto a aceptar Gramsci es un determinismo histórico. ¿Cómo va a aceptar un determinismo histórico si él tenía en los años 20 los consejos obreros ahí y al día siguiente triunfó el fascismo en Italia? O sea, ¿qué determinismo? O sea, hubo una batalla política que perdieron. No es una batalla económica. Fue la primera confrontación con el fascismo. Y él tiene que entender el fascismo, él tiene que entender cómo es posible el fascismo. El fascismo es un movimiento de masas. El fascismo lo acepta, lo reproduce todo el mundo. O sea, ¿cómo se ha podido pasar de lo uno al otro? Él tuvo eso ahí. Entonces ahí no hay determinismo histórico. O sea, ahí lo que hay es la sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que es cancelar ese determinismo. Porque, qué sé, o sea, esa marcha de la historia, yo no sé si tú has sido determinista, pero yo he sido determinista durante años. Y me lo he creído, y he creído que las cosas vendrían, y caerían, y estarían, y que estaría yo allí, al frente. Marta Hanneke que lo ha hecho mucho daño, sí. Pues sí. Sí, establece, digamos, claro que lo ha hecho. Un manual básico, que todo está clarísimo en términos de dogma. Pero no solamente Marta Hanneke, o sea, la lectura de Marx igualmente te puede llevar a cosas parecidas, igualmente, porque hay, digamos, un trasfondo hegeliano que está pululando en Marx, que al final te hace pensar que la historia se va a cerrar en un ciclo y que la necesidad y la libertad se van a encontrar.
no porras. Fíjate que al final lo que le interesa es el modelo ruso, donde no hay ese tipo de definiciones. Muchas definiciones. Sí, perdón, había aquí una Yo pregunta. quería hacer una pregunta. Si hoy estuviera vivo, ¿qué podríamos pensar que diría de estos que opinaron en su función y por qué le estaban dando? Y otra cosa es, ¿qué papel pueden desempeñar los procesos de procesamiento de la información? Las distintas actividades de un cerebro humano procesando esa información que ofrecen los opinólogos. No sé. Quizá y esos intelectuales orgánicos de capital. Yo de todas maneras, Los por que ejemplo, avanzan. yo antes cuando estaba diciendo este señor, no sé cómo te llamas. Carlos. A propósito de no se puede hacer o no se puede hacer porque los medios de producción están en manos de otros, etc. Yo soy muy pragmática. O sea, siempre se puede hacer algo. No es verdad. No es cierto. O sea, no es verdad. Yo me puse a ser profesora en un ambiente en el que los programas de filosofía eran una porquería, en que lo que tenía delante tal, y siempre se puede abrir una brecha, siempre se puede hacer algo. Y no es cierto, quiero decir, yo creo que es muy fácil pensar que no puedes, porque tal. Evidentemente hay grandes superproducciones como las que tienen que ver con la televisión, el cine y tal, que claro, ahí va el dinero, pero luego hay muchísimas otras cosas que se hacen y que se pueden hacer. Entonces, tengo la impresión de que lo que hay que hacer es quizá cosas que no son tan puras, por eso lo del pie dentro y el pie fuera me gusta. Porque el pie dentro y el pie fuera significa que tú no te estás reservando una pureza en la cual, con la cual digamos después manifestarás, sino que estás haciendo un tira y afloja, o sea, estás intentando ahí cosas a ver hasta dónde, ¿no? Yo creo que eso es tal cual, ¿no? Es tal cual. Y modifica, y además todo eso modifica, porque modifica las cosas. Claro está, yo insisto en que cuando dice Rejón todas las hegemonías son mestizas, yo quiero aclarar que, bien, todas eran mestizas, pero yo preferiría que la hegemonía mestiza en la que yo me moviera fuera aquella hegemonía que estuviera dirigida por quienes yo quiero que esté dirigida. ¿Entendemos? Es decir, que hay que mantener la diferencia entre revolución pasiva y hegemonía, si no, pensaremos que no hay por dónde salir. Y yo creo que hay momentos de la historia donde sí que se ve que la dirección moral e intelectual, yo creo que la Segunda República Española fue un momento absolutamente luminoso. Por lo menos en los 3-4 primeros años, fue luminoso. O sea, las cosas que se hicieron, la capacidad de iniciativa, lo que se cambió, que es decir, ahí había una auténtica, yo qué sé, una auténtica voluntad política que estaba cambiando las cosas, pero de verdad, o sea, cambió y cambió la vida de los españoles, de las españolas, la cambió de verdad. Entonces, hay momentos en los que se ve claramente que la batalla hegemonía contra hegemonía se está dando. Y hay momentos en los que no se ve tanto, o sea, lo que se ve es que hay esos elementos de revolución pasiva que se integran dentro de la hegemonía. Es difícil porque podemos estar de acuerdo que este es un momento así, que este es un momento asá, etcétera, etcétera. Pero en el caso concreto de las mujeres, yo lo veo clarísimo. O sea, al menos en las sociedades que yo conozco, la sociedad italiana, la sociedad francesa, la sociedad española, aquí las mujeres seguimos siendo subalternas y seguimos ocupando una posición de subalternidad, moral y espiritualmente. Y además, y no asumiendo una labor de dirección de ninguna de esas cosas. Es decir, ya no es un problema ni de brecha salarial, que también, no digo que no, sino de dirección, de estar ahí. Claro que estamos, eso no hace que no estemos peleando para que se vean otras cosas. Es decir, la dominación hay que verla, hay que señalarla, hay que hacerla visible, porque si no, el sentido común no la hace visible. Tenemos hombres y mujeres, pero no eso. Pero las batallas hay que darlas. Por lo menos es lo que yo pienso. Aunque luego sea revolución pasiva, pues lo vamos a hacer.
Maite, primero agradecerte haberte conocido a través de lo que has escrito, antes de conocerte personalmente, porque mi acceso a tu fórmula de editorial fue a través de eso, de filosofía para... Me pareció un compendio, siempre he leído filosofía desde hace mucho tiempo y siempre he renegado de la filosofía para élites, o sea, para pensadores y que están fuera de la sociedad y todo eso. De manera que en ese sentido me he encontrado muy próximo. Y ahora he dado un salto en tiempo y entrar en Gramsci, porque Gramsci lo conozco poco, he leído algo de él, y además no soy marxista, entonces partiendo de esa base, muchas de las cuestiones que se plantean aquí, yo miro por ti más que por Gramsci, a esta reunión. Entonces, hablando de lo último que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad consideras tú que tiene la mujer en estos procesos de estar siempre soterrada bajo? ¿Qué grado de responsabilidad tiene o no tiene ningún grado de responsabilidad? Es que eso es evidente, o sea, el consentimiento es el consentimiento. Y durante siglos ese consentimiento se ha creado, se ha forjado. O sea, eso es evidente, pero como todos consentimos en una determinada hegemonía, como todos consentimos en un determinado sentido común. Entonces yo lo que no quiero es nunca una visión absolutamente victimista de las mujeres históricamente, o sea, eso no tiene ningún sentido. No se habría mantenido los grandes imperios si no fuera, y además no se mantiene, si no es, por ejemplo, los fascismos han tenido una enorme colaboración de mujeres, enorme, no pequeña. No se puede. Y eso lo digo, digamos, incluso a mayor gloria, o sea, me interesa decirlo, porque me interesa decir que las mujeres también pueden ser sujetos políticos. Me interesa colocarlas siempre en la posición de que no pueden ser sujetos políticos. Entonces, en los casos concretos en los que se pueda analizar, no quiero adoptar la palabra. Y dos, sobre el mismo tema, que también me interesa mucho, ¿no? De ahora, de siempre, he escrito mucho sobre no soy mujer, evidentemente. ¿Qué opinas sobre lo que también se ha comentado? Yo tengo mi punto de vista, pero no a la vez, ahora con respecto al poder de la mujer desde el hogar. ¿Y cómo se traduce ese poder desde el hogar? O sea, ese pequeño imperio, que es real también, no sé si está de acuerdo conmigo, pero se comenta sotoboche popularmente de que aquí este es el reino de la mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto eso se trasciende? Te estoy consultando, ¿hasta qué punto eso se trasciende y puede influir? Pregunto, yo tengo otra opinión, no estoy esbozando la mía, digo lo que escucho, ¿no? A nivel social, no de ahora, hace este tiempo. ¿Hasta qué punto eso puede influir en una cierta tendencia a conservar el proceso evolutivo positivo de la sociedad en su conjunto? Creo que sí, eso son cosas que se dicen esas, y se dicen otras más graves también que esas, ¿no? Pero claro, ¿qué vamos a hacer? Quiero decir, ahí lo que hay que hacer es cambiar las gafas de la sociedad, ¿no? Que se vean otras cosas, que se hagan visibles otras cosas. Por ejemplo, a las mujeres siempre hablamos de visibilidad, porque hay cosas que efectivamente no se hacen visibles. Eso, hay un libro, que es el libro de Pierre Bourdieu, que se llama La dominación masculina, que es un libro magnífico, ¿no? Lo único que me fastidia de ese libro, fíjate, es que lo haya escrito uno. Dices, bueno, posible que una mujer haya escrito un libro que se llame La dominación masculina. Tanto es así que las últimas páginas de ese libro son monstruosas. Tienes ahí las últimas, no sé si lo reconocéis, pero al final él acaba con la dominación masculina a través del amor. Desde el vampiro, o sea, dejémoslo estar, o sea, el capítulo del amor, dejémoslo estar, ¿no? Porque cierra con eso, o sea, cierra verdaderamente con una propuesta de unión, no se sabe qué, o sea, el amor restañará, no se sabe.